Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Al fin supimos cómo se habían comportado las importaciones en el mes de agosto y pudimos hacer la comparación con las exportaciones y nos da un déficit en balanza comercial de más de 1.400 millones de dólares. ¿Esto cuánto tiempo puede seguir así? ¿Cómo puede seguir así? ¿Cuáles son los efectos de este desbalance que se expresa también en el déficit en cuenta corriente que va a ser de números escalofriantes al final de este año donde las cosas sigan como van? Doctor Cámaro. Pues, doctor Fernando, va a seguir así y difícilmente va a cambiar la tendencia. Por lo menos mientras el dólar aún siga en 3.400 y el ajuste de esa variable, que es la que de alguna forma va a regular el desbalance, yo veo difícil revertir esa diferencia, que además tiende a ampliarse, como usted bien lo dice. Cuando usted mira meses como mayo o junio, el desbalance de la cuenta o de la balanza comercial estaba alrededor de 700, 800 millones de dólares por mes. Este mes de agosto, como usted bien ya lo dice, vamos en 1.400 y julio ya habían sido 1.000. Entonces la tendencia claramente es de aumento, porque nuestra estructura de oferta exportable pues es absolutamente débil, y si quiere pues ya le hago un par de comentarios al respecto. Y por el contrario, las importaciones tienen cierto nivel de inflexibilidad, porque cerca de un 40% de cada peso que exportamos tiene un componente importado. Entonces esa teoría que uno estudia en los salones de clase de economía, y es que la devaluación desincentiva las importaciones, pues en Colombia no pareciera ser tan elástico como se espera. El efecto natural va a ser un déficit de balanza comercial de más de 11.000 millones de dólares, que es descomunal. A la fecha llevamos 6.800 larguitos, enero-agosto, o sea, prácticamente ya llegamos al déficit que tuvimos en todo el mes, en todo el año 2018. Pero lo que sigue aquí para adelante básicamente es poder tener un crecimiento de cerca de un 60% en ese desbalance, lo cual va a hacer que el déficit de cuenta corriente sea, incluso en mis cálculos, por encima del 4,5 del Producto Interno Bruto, que es lo que muchos están hablando. Y aquí la discusión sigue siendo de fondo, doctor Fernando, y es que nuestra oferta exportable sigue altamente concentrada en los commodities, que ya le hemos hablado, cosa que tiene un riesgo muy grande, porque en la medida que el mundo se desacelere, posiblemente los precios del petróleo puedan tender a bajar más y a subir, y adicionalmente a eso, pues la sustitución que está teniendo el carbón, que son 7.500 millones de dólares, porque mercados como Estados Unidos, Europa lo compran menos, por temas ambientales, unido a los asuntos de tipo legal que pesan sobre la Drummond, que se aporta cerca de 30 millones de toneladas métricas de los 90 que exporta Colombia, podrían agravar la cosa. Por lo difícil, doctor Fernández, cuando usted mira lo que pasa en otros países. En Colombia la oferta, por ejemplo, de bienes agroindustriales, el año pasado estuvo alrededor de unos 7.200 millones de dólares, donde café representa el 32%, flores representa el 20% y banano representa un 12%. Solamente esos tres productos representan un 62% aproximadamente, o 64% de la oferta agroindustrial. Pero cuando usted lo compara, en la última década, el crecimiento de las exportaciones agroindustriales de Colombia no ha sido más del 1%. Y usted va y mira lo que pasa en países como Chile, y están creciendo al 4.4% por año, y pasaron de 10.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares. Un país donde el cobre pesa mucho y donde los temores a la enfermedad holandesa animaron a la diversificación de exportación. Y en Perú pasa algo similar, donde las exportaciones agroindustriales están alrededor de unos 10.000 millones de dólares, también subiendo de manera notable, y donde, por ejemplo, tanto que nos ufanamos con el tema del aguacate Hass, en Perú ya esas exportaciones de aguacate son cerca de 600 millones de dólares por año, cuando aquí pues, a duras penas estamos pensando en 60 millones. Luego, o le ponemos bolas al tema de la diversificación exportadora, o este tema estructuralmente nos va a poner en aprietos en términos de crecimiento económico. Tengo que insistir con la pregunta que le hice, doctor Cámaro. ¿Esto cómo se puede resistir? Esto, lo que usted nos está diciendo es sencillamente catastrófico, que no es otra cosa que la confirmación de unas cifras oficiales. Esto no son opiniones, ni es que puede ser, no es lo que está sucediendo. Pero ¿cuánto más puede resistir Colombia a este ritmo de déficit en la balanza comercial, de déficit en las exportaciones con respecto a las importaciones y en un crecimiento del déficit en cuenta corriente sencillamente descomunal? Esto ¿cuánto se puede resistir? Y si es que hay algún remedio a la vista, ¿cuál sería? No, el efecto inmediato en un país que tiene un sistema de flotación cambiaria libre, como el nuestro, es que el dólar es el que va a recibir el efecto.
Y lo lógico es que en ese nivel el dólar de equilibrio no va a estar en 3.400 ni en 3.500 pesos. Y muy seguramente debido a una devaluación mayor, con las implicaciones que eso tiene, pues podríamos tener parte del ajuste en el tiempo. Vamos a tener un par de meses más, yo diría que unos 8 o 10 meses más, por lo menos, de unos déficits muy grandes que van a tender a agravar la situación. Y eso al final va a terminar de verse, doctor Fernando, en que se va a afectar el crecimiento de la economía. Pues muy seguramente el año entrante vamos a empezar a tener los efectos sobre el crecimiento económico de dos déficits muy graves que tiene Colombia, que son el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente. Naturalmente el efecto va a ser dólar más caro y muy seguramente un frenazo en el crecimiento de la economía por cuenta de este desbalance tan importante. Claro que aquí hay un factor en el que la gente no piensa y que no se discute porque sobre eso no se hacen estudios económicos serios. La economía subterránea o economía del narcotráfico o la cocaína y la marihuana, si usted quiere. ¿En qué medida eso está influyendo y puede seguir influyendo en estos temas que usted analiza, doctor Cámara? En mucha medida, doctor Fernando, fíjese que al cierre del mes de agosto, o al mes de agosto solamente, Colombia recibió cerca de 650 millones de dólares en transferencias del exterior en las denominadas remesas. Muy seguramente en esa tendencia Colombia va a recibir cerca de 7.500 millones de dólares en remesas. Cuando usted cruza la información de crecimiento económico y sobre todo de crecimiento de salarios de otras economías y de crecimiento de la cantidad de migrantes colombianos en economías como la de España, los Estados Unidos, la cifra no cierra tan fácil. Es decir, la explicación inmediata de que de allí pueda estar proveniendo toda esa cantidad de dólares de remesas que de alguna forma están ayudando a paliar un poco el desbalance externo no queda tan claro. Y aquí pues estudios serios al respecto no se han hecho y centros de pensamiento no han desarrollado ni han tocado el tema a profundidad. Luego ahí está claramente un tema que yo creo que Anif ha sido el más enfático en hablar del tema, aparte de usted que lleva años hablando del asunto. Y es que transferencias hay mucha filtración de una economía subterránea que nadie ha cuantificado. Y este año vamos a ver otra vez, obviamente gracias a esos 7.500 millones de dólares de remesas, pues podemos financiar parte del hueco externo que nos está abriendo la balanza de bienes y servicios, que naturalmente tiene el déficit de cuenta corriente, llegando tal vez a 17.000 millones de dólares este año 2019. Bueno, no son noticias buenas, pero son las que hay que proponer, doctor Cámaro, a ver si nos ponemos a discutir los temas esenciales del país. Es que estamos discutiendo muchas frulerías y muchas tonterías cuando tenemos problemas de esta magnitud. Los déficits combinados que nos pueden llevar a una situación crítica. Analicémoslo, miremoslo con objetividad y con seriedad y con valor, a ver qué cosa podemos hacer para librarnos del impacto que tienen estas combinaciones satánicas de déficit cruzados, como se llaman. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias y seguimos machacando y machacando sobre estos temas, así para algunos resultemos inoportunos. Gracias, doctor Fernando. Álvaro Cámaro, ¿sí escucharon, queridos amigos? El déficit comercial va para 11.000 millones de dólares. El déficit en cuenta corriente va a superar el 4,5% del PIB. Eso es insostenible. Y eso más un déficit fiscal hace que la situación de la economía sea una situación muy grave. Aliviada, quien lo creyera, pero aliviada en alguna medida por la afluencia de cocaína, es decir, de narcotráfico, es decir, de dólares negros o de dólares provenientes de ese negocio maldito, que termina por matarnos, pero que ocasionalmente y de momento nos puede aliviar porque el tipo de cambio se queda estacionado en 3.400, pero no por mucho tiempo. Álvaro Cámaro estaba con nosotros en la hora de la verdad y nosotros les dábamos a ustedes esta breve lección de economía y estos indicadores económicos gracias a Colsubsidio.